Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con lo de la clase. En este caso vamos a referirnos hoy a lo que se conocen como variables aleatorias discretas y de manera especial a unas que tienen nombre propio. Algunas que se dice que tienen nombre propio. Eh, Recordemos que las variables aleatorias, lo mencionábamos en nuestra última reunión, es una función que le asocia a un espacio muestral un número real, ¿no? Que le asocia a un espacio muestral un número real y la podíamos clasificar en discretas y continuas. En el caso de las discretas, son aquellas que salen de un conteo, surgen de un conteo y son a las que vamos a referir básicamente el día de hoy. Tenemos algunas, las más comunes, pues las que tenemos enumeradas ahí. Las que están en rojo son las que vamos a considerar, son las que vamos a ver. Una que vamos a conocer como de Bernoulli, binomial, binomial negativa. Esta también se conoce como distribución de Pascal. Eh, y un caso particular de esta distribución de Pascal, pues es una que está más adelante, que es la de hipergeométrica. También tenemos la distribución de Poisson y las uniformes, ¿no? Haciendo algo rapidito de las que no vamos a mencionar, la uniforme es una constante. La distribución uniforme es constante, es decir, en todos los puntos en cuales está definida, la probabilidad es siempre la misma, ¿verdad? Y la binomial negativa, pues, en un caso muy especial es la hipergeométrica. Entonces ahí vamos a mencionarlas. Ahí vamos a mencionarlas. Vamos a empezar hablando de un experimento que vamos a conocer como experimento de Bernoulli. Como experimento de Bernoulli. Un experimento, recordemos que es todo aquello que puede ser observado y medido. Así lo definimos en nuestra reunión, en nuestra unidad pasada, cuando comenzamos hablando de probabilidades. Este experimento tiene una particularidad, solo tiene dos posibles resultados, solo tiene dos posibles resultados, que se dice que son mutuamente excluyentes. Recordemos que el hecho que sean mutuamente excluyentes, lo mencionamos con eventos, sigue siendo la misma idea acá, es que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Su intersección es vacía, o sea, no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Y esos eventos, convenientemente, lo vamos a conocer uno como éxito y otro como fracaso. Uno como éxito y otro como fracaso. Y vamos a considerar que la probabilidad de éxito es P y la probabilidad de fracaso es Q. Son las letras generalmente empleadas. Y se suele considerar X, o sea, la variable aleatoria, como la cantidad de éxitos, que ocurren. La idea de este tipo de distribuciones que vamos a ver es que la probabilidad se puede expresar mediante una fórmula. En el caso particular del experimento de Bernoulli, una fórmula de este tipo, donde los valores que puede tomar la variable en este caso son 1 y x. Ok, olvidémonos momentáneamente de la fórmula. Tenemos dos eventos mutuamente excluyentes, a uno le llamamos éxito, a otro le llamamos fracaso. La probabilidad de éxito va a ser P, la probabilidad de fracaso es Q. Si lo vemos como los que consideramos previamente, a modo de tabla, algo más o menos así. X, la cantidad de éxitos que ocurren. ¿Qué valores puede tomar X? Bueno, X puede ser 0 si no tenemos éxito. Es decir, si no tenemos éxito, lo que tendríamos es un fracaso. Y como le habíamos mencionado por acá previamente, la probabilidad de fracaso va a ser Q. Cuando X sea 0, no tenemos éxito, su probabilidad va a ser Q. Otro valor que puede tomar X es 1. La cantidad de éxitos que ocurre al momento de realizar el experimento es 1. Su probabilidad es P, lo que hemos mencionado por acá. Entonces, esta es la tabla que mirábamos previamente. Me refiero cuando consideramos las funciones de distribución discretas, que lo que mencionábamos lo podíamos escribir a modo de tabla. Pues estos valores involucrados en la tabla se pueden resumir en esta fórmula.
Se pueden resumir en esta fórmula. Veámoslo así. X puede tomar dos valores, 0 y 1, los que tenemos aquí en nuestra tabla, a modo como lo mirábamos de manera inicial. Si X es 0, sustituyéndolo aquí, tendríamos P a la 0, que sabemos que es 1, y Q a la 1. Q, entonces, si efectuamos la operación, lo que nos quedaría acá sería Q, que es numéricamente lo que tenemos aquí en la tabla. Cuando X es 1, es decir, realizamos el experimento y obtenemos un éxito, si lo sustituimos en esta fórmula, tendríamos P a la 1, P, Q a la 0, sustituyendo el valor de X, que es 1. Entonces lo que tendríamos es P. Entonces, estos valores de la tabla los podemos agrupar en una sola fórmula, que es la que tenemos acá. Con de X, contabiliza la cantidad de éxitos al realizar el experimento. X puede tomar dos valores nada más, 0 y 1. En el caso particular de este tipo de experimento, de Bernoulli, se tiene que la esperanza media es P y la varianza es P por Q. No sé si estamos de acuerdo con lo que hemos mencionado acá, hasta el momento. Sí. Lo que vamos a considerar de aquí en adelante son tipos de experimentos que cumplen cierta particularidad, y de acuerdo a esa particularidad, en vez de hacer toda una tabla, como mirábamos al inicio que eran las funciones de probabilidad, vamos a ver una fórmula. Y en esa fórmula, básicamente lo que vamos a hacer es sustituir numéricamente los valores que pueda tomar X. Como vamos a considerar de manera inicial casos discretos, X debe representarnos una cantidad básicamente que sale de un conteo, ¿verdad? Que sale de un conteo. Hemos hablado acá de lo que vamos a llamar el experimento de Bernoulli, para que consideremos o distingamos en sí que es un experimento de Bernoulli, decíamos, mutuamente excluyentes. Son dos resultados mutuamente excluyentes. Ocurre uno o bien ocurre el otro. Variables o experimentos, como lo queramos llamar, que no son de manera inicial excluyente. El color de los ojos de cualquier persona. Tenemos una variable y la variable que consideramos es el color de los ojos. Por considerar algunos, ojos negros, café, azules, grises, verdes, lo que queramos, pero no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Bueno, se cumple aquello que si es de color negro, sus ojos son negros, no son de color café. Pero cuando hablamos de mutuamente excluyentes, hacemos referencia únicamente a dos resultados posibles. Y aquí tenemos enumerados al menos 3 eventos. Otro tipo de eventos que no involucran variables que formarían parte de un experimento de Bernoulli, el tipo de sangre. A positivo, A negativo, o positivo, o negativo, AB, RH, bueno, muchos más que existen. Hay varios resultados posibles. La carrera de estudio de un estudiante. Usted antes puede estudiar ingeniería, matemáticas, física, medicina, derecho. De nuevo, esta no formaría parte de un experimento de Bernoulli. La nacionalidad de una persona. Aquí solo mencionaba 3 tipos de nacionalidades. Estos no son excluyentes, no son mutuamente excluyentes. Consideremos cuáles sí podrían ser excluyentes. Bueno, 2 posibles resultados nada más, ¿verdad? 2 posibles resultados nada más. A uno de esos posibles resultados le vamos a llamar éxito, al otro le vamos a llamar fracaso. De esos excluyentes, sobre todo a lo que vamos a considerar, a uno le llamaríamos éxito, a otro le vamos a distinguir como fracasos. Bueno, la variable, lo que está en azul acá, por muy colorida la diapositiva. El resultado de un examen, si estamos considerando nada más, si al momento de realizar el examen se aprueba o se reprueba.
o como decimos más popularmente, pasa o no pasa. Bueno, uno de estos tiene que ser éxito, otro tendría que ser fracaso. Hay dos resultados posibles nada más. Hay dos resultados posibles. Aquí sí tenemos variables mutuamente excluyentes. Bueno, resultados mutuamente excluyentes. Si solicitamos algún crédito en un banco, lo pueden aprobar o lo pueden denegar. Hay dos opciones posibles, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Ocurre una o en su defecto ocurre la otra. Calidad de un producto. Bueno, el producto es defectuoso o no es defectuoso, es bueno o es malo. Ahí en lo que estemos interesados en estudiar. Y como es muy de moda, en moda entre comillas, lastimosamente, lo de la pandemia, se hace una prueba 1 y ese resultado puede ser negativo o puede ser positivo. Quiero detenerme en el último. Miren, el éxito uno lo define. El éxito es lo que uno quiere estudiar, ¿no? Lo que uno quiere estudiar. El fracaso sería lo que no está estudiando, haciendo referencia a un estudio estadístico estrictamente. Mutuamente excluyente, dos posibles resultados. Estos son los que nos van a interesar. Estos son los que van a formar parte de un experimento de Bernoulli. Si hay varios posibles resultados, no formará parte de un experimento de Bernoulli. No sé si distinguimos entre ambos. Y lastimosamente la lógica, el sentido nos diría si los resultados caen en este tipo de experimentos o no. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok, voy a hacer una pregunta. Si lanzamos un dado, el experimento es de Bernoulli. No. No. Bueno, ¿qué hay que hacer al momento de realizar un experimento? Hay que definir una variable. Hay que definir la variable. Ajá, pero si realizamos el experimento, lanzamos el dado y la variable es, ¿sale par o sale impar? Que será un experimento de Bernoulli. Ahí sí. Allí sí. Entonces, dependiendo de cómo definimos la variable, así puede el experimento ser o no de Bernoulli. Porque mencionamos, si lanzamos el dado y nos interesa el número que sale nada más, no es de Bernoulli, porque habrían 6 resultados posibles. Pero si nos interesa, es par o impar, ahí sí sería de Bernoulli. Uno de ellos es el que vamos a conocer como éxito, según lo que nos convenga, lo que queremos analizar. El otro sería el fracaso, ¿no? Hay experimentos que aparentemente no son de Bernoulli, pero de la forma como se define la variable, sí lo son. Menciono un caso acá, así. Imaginémonos el peso de una persona. Voy a mencionar valores acá. La persona puede pesar 160 libras, puede pesar 165, 140, según algunas consideraciones adicionales. Si lo planteamos de esa forma, como el peso, no es de Bernoulli, pero si decimos la persona pesa más de 160 libras, allí sí sería un experimento de Bernoulli, porque hay dos opciones nada más. O pesa más o pesa menos. O pesa menos. ¿Verdad? Entonces, según cómo se define la variable, así el experimento puede ser de Bernoulli o no. ¿Estamos? Ok. Sí. Hay un tipo de experimento que es el que nos va a interesar de manera inicial, que se conoce como experimento binomial. Muy asociado al experimento binomial están su probabilidad. La variable se suele conocer como variable binomial. Hablamos de nuevo de un experimento. Este experimento se hace n veces. Ese experimento se hace n veces. Según el texto que se utilice, puede aparecer cualquier término. N ensayos, n pruebas, como queramos ver. Ese experimento lo hacemos n veces. Este experimento tiene que cumplir ciertas condiciones. Okay, ciertas condiciones. La primera de ellas, el resultado de cada prueba, bueno, si tomamos el término acá, n pruebas, porque si mencionamos n ensayos, pues el resultado de cada ensayo. Vamos a quedarnos con el término de pruebas. El resultado de cada prueba de
un experimento. Recordemos que este experimento tiene n pruebas. O sea, el resultado de cada prueba de un experimento tiene el resultado, tiene dos posibles que son mutuamente excluyentes. A una le vamos a llamar éxito y a la otra le vamos a llamar fracaso. ¿Se les hace conocido esto? Bueno, es un experimento de Bernoulli, el que mencionamos antes. Es un experimento de Bernoulli que mencionamos antes. ¿Cuál es la diferencia? Que este experimento se hace varias veces, se hace n veces. Allá solo se hacía una vez. En tanto acá el experimento se hace n veces. Se dice, no, de forma casi literal, que es un experimento de Bernoulli repetido. Tenemos que distinguir si la variable es o no de Bernoulli, el experimento de Bernoulli, y si ese experimento es un experimento repetido, hecho n veces. Como antes, a una probabilidad, a la de éxito le vamos a llamar P y a la de fracaso le vamos a llamar Q, y se debe de cumplir que para cada prueba, la de éxito es la misma y la de Q es la misma. Y la de Q es la misma. Es decir, es algo que hacemos varias veces. En cada una de esas varias veces hay dos posibles resultados y a uno le llamaríamos éxito, a otra le llamaríamos fracaso. Menciono de nuevo el peso de una persona. El peso de una persona. Si le consultamos a una persona su peso, y nos, recalco en el nos, interesa si el peso es más de 160 libras. Porque fue el término que mencioné antes. Más de 160 libras. Le consultamos a una persona. Hay dos resultados posibles. O pesa más o pesa menos. Bueno, la igualdad no existe porque, como mencionamos antes, la medición exacta no existe. Siempre hay algún grado de error. Le consultamos a una persona. Como estamos interesados que pese más de 160 libras, si esa persona nos dice que pesa 170, ocurrió un éxito. ¿Estamos de acuerdo? Porque en esto es lo que estamos interesados. Pero si le consultamos a una segunda persona, supongamos que la persona primero le consultamos a Carlos, después le consultamos a Luis, el peso de él, después le consultamos a María, el peso de ella, y así a 5 personas. Le consultamos a 5 personas el peso. Serán estos, bueno, en cada uno de ellos hay éxito y fracaso. Bueno, serán estas pruebas independientes. Me refiero en el sentido, el peso de Carlos, creo que fue el primer nombre que mencioné, ¿tendrá que ver algo con lo que pese Luis? No. ¿Tendrá que ver algo con lo que pese María? No, ¿verdad? Entonces, esos eventos son independientes. ¿Verdad? Esos eventos no son independientes. Entonces, si se cumple esto, el experimento le vamos a llamar binomial. El experimento lo vamos a llamar binomial. Este experimento, sobre todo ya para la distribución, depende de dos términos. Se le suele conocer como parámetros, que son n, por eso están los colores muy, para distinguirlos más, en rojo depende de n y depende de p. Depende de n y depende de p. Hay que definir una variable. La variable ya está. Una de las ventajas que se tienen en este tipo, de distribuciones es que las variables ya están definidas. ¿Qué va a representarnos? X, cantidad de éxitos que ocurren. X, cantidad de éxitos que ocurren. Depende de dos términos. Depende de n y depende de p. Los que están en rojo acá, depende de n y están en p. Acá está el otro, no lo encontraba. ¿Verdad? Se suele representar muy abreviadamente así. Es una binomial. Casi siempre se le suele colocar la letra inicial del experimento. ¿Y de qué depende? Bueno, de n y de p. Y la probabilidad se define así. Se asemeja un poquitito a la fórmula
que mirábamos antes. Bueno, el término de la combinación no está. Se asemeja a la fórmula que mirábamos antes. Donde X puede tomar valores desde 0, no tenemos ningún éxito. 1, un éxito. 2, 3 éxitos. Y así sucesivamente. Y la mayor cantidad de éxito que podríamos tener sería N. Y se tiene que su media ya está dada, N por P, y su varianza, pues N por P por Q. Notemos acá que tenemos una sola fórmula. Y según el valor que le asignemos a X, podríamos encontrar nosotros la probabilidad. De esta expresión hay dos términos que no cambian, que son N y son P. Que son N y son... Mañana creo que la vas a temprano. Porque yo creo que aquí va a dormir. Sí, voy a dormir en la sala. Ok. Depende de los términos que son N y son P. A estos son los que se le conocen como parámetros y son los que distinguimos acá. Dentro de la fórmula, nos aparece un término Q. Nos aparece Q, pero si recordamos, me voy a la segunda de las propiedades, la tenemos la numerada B, o realizamos el experimento, o nos ocurre un éxito, su probabilidad es P, o nos ocurre un fracaso, o como no pueden ocurrir al mismo tiempo, son complementarios. Porque no pueden ocurrir al mismo tiempo, son complementarios. Entonces, básicamente, Q, que es la probabilidad de fracaso, la podemos encontrar como 1 menos P. Podemos escribir la expresión de esta forma. En algunos textos suele aparecer también acá abajo, P a la X y 1 menos P, que acá lo tenemos como Q elevado a la N menos X. ¿No? Un experimento para visualizar esto. Medio asociado con lo del peso. Bueno, sabemos que el 30% de los habitantes de una ciudad tienen sobrepeso. Se escogen 4 personas y de estas 4 personas queremos saber esto, si ninguna tiene sobrepeso o hay más de 2 que tengan sobrepeso. Este es un experimento de Bernoulli. ¿Por qué es un experimento de Bernoulli? Ok, Bernoulli, una persona. Estoy tapando el 4 acá. Una persona. ¿Por qué es un experimento de Bernoulli? Bueno, se escoge una persona. Los nombres que mencioné creo que fueron así. Carlos. Carlos tiene sobrepeso. Si tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso. Hay 2 opciones posibles. ¿Verdad? Igual con Luis, María y Sofía, por mencionar un cuarto nombre. Si consideramos uno solo, es un experimento de Bernoulli. Pero como ya tomamos 4 personas, es un experimento repetido. Eso hace que el experimento sea binomial. El experimento es binomial. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, si ya distinguimos que el experimento es binomial, es definir la variable. Bueno, como la variable es aleatoria, ¿qué es lo que nos va a representar éxito? Porque aparte de esa variable que tenemos 2 posibles resultados, ¿cuál de esos 2 posibles resultados es el que vamos a considerar como éxito? Casi siempre, pues, lo que está en las preguntas, eso es lo que vamos a distinguir como éxito. Entonces, en este caso, X puede ser el número, cantidad, como mencionábamos antes. Voy a retroceder un poquitito acá. Ya está casi implícito lo que representa X, cantidad de éxitos. La cantidad de éxitos. Ok, vuelvo a la página anterior. ¿Qué es éxito acá? Que tenga sobrepeso. No es que vamos a decir X es la cantidad o número de éxitos. Aquello que consideramos como éxito, expresarlo en esas palabras aquí. Si el éxito es que tenga sobrepeso, pues eso es lo que nos interesa, perdón. El X sería esto. Si estamos interesados que no tenga sobrepeso, pues ese sería el éxito. Entonces, dependiendo de qué es lo que nos interesa, ese resultado es el que vamos a considerar como éxito. 2 cosas por distinguir. N, en este caso es el tamaño de la muestra, cuántas personas, cantidad de veces que se hace el experimento, ensayos, la prueba,
según el enunciado, distinguir, ¿verdad? Si algo es algo repetitivo y la probabilidad de éxito. En este caso, bueno, los colores ya casi nos dan una pequeña idea. N es 4 y P es 0.30. Se utiliza proporción y no porcentaje. Una proporción y no porcentaje. Ok. Si ya tenemos qué es N y qué es P, la distribución sería esta. La distribución sería esta. Es una binomial donde la prueba se hace 4 veces, la probabilidad de éxito es 0.3. Y aquí lo que hemos hecho es sustituir el valor de N de la fórmula anterior. Voy a retroceder un poquito rápido. A sustituir el valor de N y el valor de P en esta fórmula. Bueno, sustituir el valor de N y el valor de P en esta fórmula. Esa sería la distribución. Distinguir si la variable es binomial. Bueno, o si queremos primero, si es de Bernoulli. Dos posibles resultados independientes entre sí. Si es binomial, una de esos resultados lo vamos a llamar éxito, el otro le llamaríamos fracaso. ¿Verdad? El otro le llamaríamos fracaso. ¿Verdad? X tomaría valores desde 0 hasta 4. ¿Por qué hasta 4? Porque como son 4 personas, si es 0 personas, es decir, ninguna persona tiene sobreéxito. Si es 1, una persona tiene sobreéxito. 2 personas tienen sobrepeso. Es aparte de que llamamos éxito. 4 personas tienen sobrepeso. 4 personas tienen sobrepeso. ¿Podrá X tomar el valor de 5? ¿Podremos tener 5 personas con sobrepeso con un experimento de este tipo? No, ¿verdad? No. Esos son los eventos imposibles. Es imposible que tengamos 5 personas con sobrepeso si solo analizamos 4. Veamos entonces las preguntas. Ninguna tiene sobrepeso. Lo que nos estarían pidiendo es algo así. ¿Qué valor tendría que tomar X y sustituirlo numéricamente acá? 0, ¿no? Lo que nos estarían pidiendo sería 0. algo así. 0. 4 de 0, combinaciones, recordemos combinaciones, y sustituimos acá el valor de X, el mismo que sustituimos previamente aquí y acá, dándonos numéricamente este valor. Dando numéricamente este valor. Recordemos que las combinaciones las encontrábamos con factoriales. Un factorial arriba de n, abajo, vamos, acá sería el x factorial y n menos x factorial. No sé si estamos de acuerdo con este primer inciso. ¿Sí? Sí. Ok. Y si la pregunta Sí. es esa, fíjense que les voy a hacer un comentario previo acá. Una de las dudas, increíblemente, que más se suelen presentar, o problemas que más pueden tener, son expresiones como esta. A lo más 2 tienen sobrepeso. ¿Qué valores puede tomar X si nos dicen a lo más 2? O si lo ponemos con una desigualdad, igualdad, con alguna relación de orden. 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. ¿Recuerdan aquellos problemas allá de cuando mencionábamos los diagramas de Venn que nos parecían a lo más, a lo menos? Eso es muy normal acá. Ok, nos estarían pidiendo menores o iguales que 2. Como bien decía él. Y numéricamente, pues puede ser el valor de 0, valor de 1 y de 2. Porque entendemos acá que el 2 debe incluirse. Y tendríamos que sustituir numéricamente X0 en esta fórmula, bueno, que básicamente es lo que tenemos en el primer inciso, pero también tendríamos que encontrar cuando X sea 1, acá donde dice P de 1, numéricamente nos da este valor, tendríamos que sustituir 2, que incluye también el 2, y nos da numéricamente este valor de acá. Y sumamos las probabilidades. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Ok, voy a exagerar ahora. Exagerar Sí. ahora en algo así. Imaginémonos que no son 4 personas las consultadas, sino que son 50 personas. N sería 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? N sería 50. Y voy a modificar, bueno, no lo vamos a hacer, solo es para ilustrar algo. Y en el inciso B nos piden que, no, permítanme, acá hay un error. Acabo de ver un error y de nuevo, supuestamente lo revisé. Acá dice más de 2. Entonces esto está malo. Bueno, aquí habría que cambiar en el inciso a lo más 2, porque aquí tengo hecho a lo más 2. Mucho copy paste. Entonces, si es si más de 2, aquí ahí diría un error. Porque si dice más de 2, sería 3 y 4. ¿Verdad? No sé si lo ven. Sería modificar en el inciso B, porque me interesa este de la desigualdad para algo. Voy a copiar acá porque ya le encontré un error. Y les aseguro que lo he revisado, pero siempre le hay errores. En el inciso B de la binomial hay un error. No sé si lo logran ver, ¿verdad? Aquí Sí. modificar a lo más. Porque si dice más de 2, tendría que ser 3 y 4. Pero me interesa esto. Ay, disculpen, aquí tendría que ser a lo más 2. Bueno, disculpen el error acá. Ok. Bueno, mencionaba, imaginémonos que son 50 personas. Que son 50 personas. Y que estemos interesados en que al menos 15 no tengan sobrepeso. A lo más 15 tengan sobrepeso. ¿Qué probabilidades tendríamos que sumar? La de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así, hasta 15. No sé si estamos de acuerdo, ¿eh? Pero imaginémonos ponerse a evaluar esto en todos esos valores para después sumarlos, se nos va todo el tiempo, todo el día. Aquí es donde entran las tablas. Acá es donde entran las tablas. Las tablas, por lo general, lo que traen es probabilidad acumulada. ¿Recuerdan aquello que hablamos de probabilidad acumulada? Aquello que representábamos como f de x, mayúscula. Y era la probabilidad hacia atrás. ¿La recuerdan? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, en el ejemplo este es una tabla binomial. Ya vamos a mencionar lo de las tablas. En el ejemplo este, n es 4. Porque son 4 personas las que se consultaron. P es 0.30. N es 4. P es 0.30. Y mencionaba que me interesa la desigualdad, no lo del inciso B. Ese tengo que modificarlo. Me interesa esto, que sea menor o igual que 2. Este valor acumulado es el que da la tabla. Ese valor acumulado es el que da la tabla. Y en estas tablas, la tabla esta la tomé del libro que les mencioné de estadística matemática. En esta tabla hay que encontrar el valor de n, acá en la primera columna, y acá arriba el valor de P. Acá arriba el valor de P, y donde se crucen a modo de cuadrículas. Perdón. Acá el valor de R, en el libro de se utilizan R, en la mayoría de libros utilizan X. Entonces aquí encontrar el R, similar acá en este caso el X, 2. Y donde se crucen, ese es el valor de la probabilidad acumulada. 0.9163. 0.9163. Las tablas nos dan directamente la probabilidad acumulada. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Pues en la primera columna, el valor de N, cuántas veces se realiza la prueba. Acá arriba el valor de P, la probabilidad de éxito. Buscar en la siguiente columna, que viene a ser como una división del valor de N, el valor de éxito que nos interesa, acumulado. Y donde se crucen, ahí tendríamos la probabilidad acumulada. ¿Estamos de acuerdo? Se simplifica notablemente el trabajo. No sé si lo ven. He ahí la utilidad de las tablas. ¿Estamos de acuerdo con lo mencionado? Sí. Ok. Veamos el pero de las tablas. El pero de las tablas. Me voy primero con el P. 0.91.
10, 0.20, 25, 20, 30, Pero si P es 0.28, ya no nos funciona. Si el P es 0.15, por mencionar algo, ya no nos funciona. Entonces aquí habría que hacer algo que se conoce como interpolación. Era algo que, siglos atrás, se miraba en 110. No sé si ya lo han visto ustedes. Hay una clase posterior que la tienen que llevar sí o sí, que es análisis numérico, se ve eso, ¿verdad? Entonces, ese es un pero de las tablas. Lick. Dígame. ¿Y ahí por qué agarra el 0.25? No, ¿cuál estoy agarrando el 0.25? No, o sea, en la tabla, ¿por qué sale? Bueno, les mencionaba que no salen todos. O sea, la idea era que no me salían todos los valores. ¿Sí? O sea, que no necesariamente están acá, son algunos valores. Por eso les tomé algunos que no aparecían. Por eso les mencioné unos que no aparecían. Por eso les decía 0.28, no está aquí. O 0.15, no está acá. Lo que quería más que todo ilustrar era el hecho de que todos los valores de P no están aquí, sino que son algunos valores nada más. Por eso lo que les mencioné, el 0.28 que no está aquí, y el otro que creo que fue 0.15 que no estaba acá. Ese es uno de los peros de la tabla. Otro pero. Ok, el otro pero se los ilustro así. Okay. Esa es la tabla de la binomial. Esa es la tabla de la binomial. Lo que tenía en la presentación anterior era una como captura de la tabla. Esta es la tabla de la binomial. ¿Verdad? Y esta tabla, que es la del libro, ok, miren, aquí están todas las probabilidades. Recordemos que el primer, creo que se aparece acá, el primer valor considerado acá es el de n, y uno de los peros, me voy a la última página, que al menos en esta tabla, el mayor valor que suele aparecer para n es 20. Y si a n es 25, la tabla no nos ayuda. No sé si lo ven, la tabla no nos ayuda. Y quiero mostrarles algo adicional. En esta tabla, si ven algunos valores acá que no aparecen, se supone que es 0.0000 y algo. No son cero, sino que la probabilidad es muy pequeña. Acá donde son casi ceros. Y de manera similar, acá, 1. Pues la probabilidad acá es casi 1, porque es acumulada. Ese es uno de los peros de la tabla. Aparte, me voy a ir acá arriba, no sé si ustedes ven acá un 6. Son 6 páginas para esta tabla. 6 páginas para esta tabla. Y es algo incompleto. Bueno, cuando yo estudié, siglos atrás, había un libro, o sea, le estoy hablando de libro, creo que lo tengo acá, allá atrás lo voy a tener todavía, que se llamaba Fórmulas y Tablas de Matemáticas. Y solo de la binomial aparecían como 60 páginas. Desventajas, pues valor de n, al menos la tabla llega hasta 20. Y otra desventaja, que el valor de p no es tan completo, porque aquí aparece 0.25, pero los valores que mencioné previamente, el 0.28 no está, 0.15 no está. Ese es uno de los peros de la tabla. Vuelvo al caso de acá. Ya vamos a ver cómo vamos a trabajar entonces. Imaginémonos que nos piden esa probabilidad. Queremos esa probabilidad entre 6 y entre 11. Caso discreto, ok. Tendríamos que, forma puntual, hallar la probabilidad cuando sea 6, porque nos incluye el 6 en el límite inferior y nos incluye el 11 en el límite superior. Tendríamos que hallar la probabilidad en 6, en 7, en 8, en 9, en 10, en 11. Tendríamos que hallar en cada punto y posteriormente sumarlas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, ok. Bueno, voy a retroceder por algo. Probabilidad acumulada. Probabilidad acá arriba donde dice f de x. F de x, probabilidad acumulada. Ok. Eso quiero que recordemos, tengamos presente ahorita. Podemos hacer algo.
Si hallamos la probabilidad acumulada hasta 11, si hallamos la probabilidad acumulada hasta 11, la acumulada comienza desde 0. 0, 1, 2, 3. Tendremos que hallar las 11, las probabilidades, cuando X tome los 11 valores, lo que tenemos en puntitos azules acá. ¿Qué tendríamos que quitarle? Pregunto, ¿qué tendríamos que quitarle para que nos dé lo de arriba? ¿Se acuerdan aquel intervalo, uno que vimos previamente? Del, Sí, dígame. del 0 al 5 sería. De 0 al 5. Este es un... La mitad. Bueno, pero la mitad porque, por ilustrado acá, pero no necesariamente siempre la mitad. Más correcto, como mencionó antes, de 0 a 5. Tendríamos que quitarle eso, ¿eh? Como bien decía él, de 0 a 5, tendremos que quitarle lo que tenemos en rojo. ¿Qué nos queda? Que la probabilidad de que X sea, o que 6 sea menor o igual que X, menor o igual que 11, es esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Okay. Sí. Existen ciertas fórmulas, que bien, existen ciertas fórmulas que vamos a utilizar. Esas fórmulas deben de tenerlas a mano. Voy a sacar, como hice en el periodo anterior, esas fórmulas en una diapositiva, se las voy a subir tal vez hoy. Les digo tal vez porque a veces quedo como político, más mentiroso que mandado a hacer. Pero, esas fórmulas tenemos que tenerlas a mano porque las vamos a utilizar bastante. Las fórmulas son estas, las que están enumeradas ahí. El caso que mencionamos aquí está entre 6 menor o igual que X, menor o igual que 11. Déjenme ubicarlas, es esta. No sé si lo ven. Acá dice A menor o igual que X, menor o igual que B. Cuando estoy colocando el cursor. ¿Sí? Sí. ¿Lo ven, verdad? Sí. ¿Lo ven? Ok. F de B. B es el límite superior. Menos F de A menos 1. En el caso particular que tenemos aquí, B es, voy a ver acá, B es 11. Entonces, este es, como tenemos menor o igual, F de 11 menos F. A es 6 y acá tenemos A menos 1 de 5. Tomando en cuenta esto de aquí. Estas son, ¿cuántas son? Fórmulas, tenemos que tenerlas a mano. Estas fórmulas, y tengo remarcado acá, es para casos discretos. Recordemos que mencionábamos en el caso continuo, que la probabilidad en intervalos, me enfoco acá, es indiferente si es cerrado en los extremos, abierto en los extremos o en uno solo los extremos. Esto se cumple para casos discretos. En casos continuos, todo esto es igual a la integral. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. En esta fórmula tengo muy intencionalmente 3 expresiones en rojo, que son las que están acá. La X igual a A, probabilidad de X menor o igual que A, y probabilidad de X mayor o igual que A. Muy intencionalmente estas en rojo. Ya explico el por qué. Perdón, ya explico el por qué. Bueno, acá hay ejemplos con la tabla. No los voy a mencionar. O sea, con las fórmulas y cómo encontraríamos las probabilidades con las tablas. Repito, no lo voy a mencionar. Ok. Este problema está hecho con la tabla y esto es lo que quiero que vamos a ver así. Habla de un paciente que tiene cierta probabilidad que se recupere de una enfermedad, 0.8. Se escogen 10 personas que han contraído la enfermedad y nos piden o se nos presentan esas preguntas. ¿Por qué binomial? Ah, bueno, porque es básicamente como mencionábamos antes. Hay 10 personas. Voy a ser extremista en este sentido. Para cada persona hay 2 opciones. Que se recupere o no se recupere. El extremista es que no se recupera. O como dicen ahí, se muere o queda vivo.
¿no? Hay dos resultados posibles. Hay dos resultados posibles. Eso hace que sea de Bernoulli. Son 10 personas las que que contraen la enfermedad. ¿Verdad? 10 personas que contraen la enfermedad. ¿Por qué es binomial? Bueno, son varias personas, pero que una se recupere no tiene que ver si la otra se recupera o no. Porque lo que interesa acá es que se recupere. Hay que definir la variable. La variable acá tendría que ir concordando con este de acá. Y nos piden probabilidad de que 5 se recuperen. La probabilidad de que 5 se recuperen. Ok. ¿Cómo encontraríamos esto con la binomial? Bueno, si no me equivoco, N10, recordemos, buscábamos acá el N. Bueno, aquí en la tabla que tenemos en la diapositiva es el 10, ¿verdad? Porque como mencionábamos, aparecían 6 páginas allá y solo tomé la partecita de esa página para lo del ejemplo. 10. Acá arriba buscábamos P, 0. Permítanme, voy a ver. N10 y acá buscamos P, 0.8. Y acá buscábamos el R, o sea, el R es 5 acá. El R porque ya es, y 0.8. Acá. Y el otro iría acá. A modo de cuadrícula. Pero es una igual. Es una expresión igual. Entonces, como es una expresión igual, bueno, van a aparecer las flechas en el caso anterior. Como es una probabilidad igual, necesito irme a la página anterior. Es una probabilidad igual, sería f de a, bueno, pero mencionaba las flechitas que van a aparecer acá. El f de a menos el f de a menos 1, porque es una igual, ¿verdad? Porque me voy a la página de acá. Entonces tendríamos que dar el f de a es 5, como tenemos acá f de 4, f de 5 menos f de 4, la fórmula aquella. Y estos valores son los que nos da la tabla, lo que le llamé f aquí. 0.0328, este que estoy marcando ahorita, menos el f de 4. El f de 4, pues lo tapa la flechita un poquitito ahí, f.0664. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Voy a dejar de compartir pantalla y si tienen su teléfono a mano, espero que no estén utilizando el teléfono para la clase porque necesito cambiar esto de acá. Dejo de compartir pantalla. Okay. Y voy a compartir lo que tengo aquí. Ok. Esa es mi tabla. Estoy viendo la distribución, aquella que les mencioné que bajaran. Ok. En la parte superior, bueno, aquí no sé si se ve el mouse. Bueno, aquí está en inglés. Tengo una versión en español que un alumno de ¿cómo se llama esta clase? De sistemas me la tradujo. La tradujo, ¿va? Lo que no me gustó es que puso mi nombre acá abajo. Bueno, está en español. Me voy acá y buscamos, están en inglés, binomial. Bueno, creo que no se ve en su pantalla. Estoy moviendo el cursor, pero como no se ve, creo, no la veo. A la binomial. Entonces presionamos donde dice binomial. La binomial depende de dos cosas. Depende de n y depende de p. Y sustituimos numéricamente o colocamos en las casillas en blanco el valor de n. N, si recordamos, era 10. Entonces colocamos 10n, colocamos en p 0.3. Una observación. Miren, aquí como es una tabla, lo que estoy utilizando aparece como de chequeo, en otros aparece, en el teléfono aparece listo. Colocamos el valor de X. ¿Recuerdan cuál era? 5. 5. No, perdón. En X5. Y le damos listo. No era 5. En probabilidad era 0.8, listo. Sí, es que me recuerdo el valor. Gracias. Sí, ese es correcto. Era 0.8. Mil gracias. Por eso no así. Ya me había asustado. Gracias. 0.8 y el X es 5. Le doy listo acá. Esa es la probabilidad. No sé si estamos de acuerdo.
Sí. Esa es, ¿verdad? Sí. Ok. Y aquí quiero que nos detengamos en algo. Ok. Bueno, cometí un pequeño error. Bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a volver a esto después. Quiero que coloquemos que si se pueden copiar los dos incisos adicionales. Los dos incisos adicionales. Dejé de compartir pantalla y estoy volviendo acá. Los dos incisos adicionales. Al menos 8. Al menos 8. Porque quería ilustrarlo, pero no. Al menos 8. Y donde dice entre 4 y 7. Okay. Pero sí esto de aquí. Pero sí esto de acá. Si dice al menos 8, tiene que ser algo así. Mayor o igual que 8. ¿Sí? Y si dice el inciso C, entre 4 y 7 se recuperen, entre 4 y 7 se recuperen, debe de incluir el 4 y debe de incluir el 7. ¿Sí? Y el último inciso, número que se recuperen. Estamos hablando de un valor esperado. Entonces, si se pueden copiar a mano, porfa, disculpen estos tres incisos porque quiero ilustrarlos, perdón, con lo de la aplicación y los resultados. Donde dice al menos 8, pero vamos a estar tapando acá, 0.6778 y donde dice entre 4 y 7, entre 4 y 7, 0.323. Estoy copiando acá yo y 18. ¿Lo copiaron ya? Ok. ¿Sí? Ok. Sí. Dejo este y me voy a compartir de nuevo la que estaba mencionando acá. Hablo de la distribución y este de acá. Ok. Miren, aquí suele aparecer una de las barras en un color un poquitito, bueno, según la pantalla que tengan ustedes, como rosadito claro, rosadito. Aquí. Ese valor, o esto que está aquí, es la gráfica de la binomial, es la gráfica de la binomial. Y el que aparece con este color medio rosadito es la probabilidad que se encontró. Ok. El segundo de los incisos, ¿cuánto decía? Probabilidad de X mayor o igual que 8, porque decía al menos 8. Entonces, si sustituimos X por 8, sustituimos X por 8, aquí, donde aparece P de X, no lo sé si logran ver como un triangulito. Bueno, el cursor, estoy moviéndolo acá, pero no se ve en esta compartida. No sé si ven como cuadrito ahí. Al presionar ahí, nos aparecen unas opciones. Igual. Entonces, lo que encontraría es la probabilidad de que sea igual. Es que fue lo que utilizamos antes. Menor o igual. Aquí encontraríamos la probabilidad de que X sea, la variable, sea menor o igual que 8, que es el valor de X que colocamos en la casilla. A nosotros nos interesa que sea mayor o igual que 8. Entonces tendríamos que considerar la tercera de las opciones. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Haciendo eso nos da la probabilidad. Sin necesidad de complicarnos tanto con lo de la tabla. No sé si estamos de acuerdo. Liz, tengo una pregunta. Dígame. Entonces, las fórmulas que usted nos mostró se usan en caso de que usáramos la tabla. Bueno, es que se supone que hay que ver las fórmulas, ¿no? Porque las fórmulas se utilizan. Y hay algunos casos, pues, también. Pero básicamente lo de la aplicación es no usar la tabla. Porque como mencionaba ahí son 6 páginas, pero hacen falta todas las distribuciones que nos haría falta por ver. Entonces, a la larga salen como 30 páginas, dependiendo de qué libro se tome. Pero sí la idea de la aplicación es no, ¿cómo les dijera? Sacar fotocopias de aquel montón de tablas. No sé si estamos de acuerdo.
Sí, Lick, gracias. Ok. Sí. El siguiente inciso decía entre 4 y 7. Probabilidad de que 4 sea menor o igual que X, menor o igual que 7. Como aquí incluye menor o igual, tendremos que hacer algo así. Bueno, lo voy a hacer acá. Encontrar el de 7. El de 7 y que sea menor o igual. Me da ese valor. Me da ese valor. Ese valor. ¿Qué tendríamos que restarle? Porque aquí, bueno, en el gráfico casi no ayuda mucho, porque acá las probabilidades encontramos entre 4 y 7, pero como acá tenemos menor o igual, tendríamos desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué tendríamos que restarle? Porque hay que restarle algo. Si es menor o igual, contamos desde 0. Así como mencionamos en aquel con los dibujitos que tenían los puntos. Tendremos que restarle algo, ¿verdad? La probabilidad de 6. No. La probabilidad de 3. De 3. Menor o igual que 3. Correcto. Porque si dice 7, ¿se acuerda aquel que colocamos de los puntitos? Es igual acá. Hay que restarles el del anterior. Como incluye el 7, incluye el 3, una de aquellas fórmulas que ilustramos acá. Bueno, acá habría que restarle el 3. Voy a restarle el 3 acá y después le menciono a cuál hacía referencia, porque estoy compartiendo de aparte acá. Entonces tendríamos que restarle el 3. 3. Y de nuevo, menor o igual. Esa probabilidad nos da ese valor. O sea, lo que hemos encontrado allí, tendríamos que restarle ese valor. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Bueno, Sí. antes de salirme de aquí, de la aplicación, en la parte de abajo hay una que dice Help, Fórmulas. Me voy a la parte donde dice Fórmulas. A la parte donde dice Fórmulas. Nos aparecen esos. Nos aparecen esos de acá. Arriba tenemos la distribución de probabilidad. La fórmula que vimos. Las condiciones. N puede ser cualquier número mayor que 1. La probabilidad tiene que estar entre 0 y 1p. Donde dice min, hace referencia a la media. Básicamente son los términos en inglés. El término de la media, que es NP, y de la varianza que mencionábamos, NPQ. Voy a retroceder. Eso es donde dice fórmulas. Y si presionamos donde dice moments, bueno, lastimosamente no se ve algo acá que se conocen como momentos. Los momentos es un tipo de valor esperados. Si mencionamos donde dice momentos, nos aparece eso. ¿Qué creen que es? Ah, la media es 8. De acuerdo a los valores que introducimos, la media es 8, la varianza es 1.6 y la desviación estándar, SD, es básicamente desviación estándar en inglés. Las iniciales en inglés. No sé si lo ven. Sí, se ve, Lick. Ok, me salgo de acá. Sí. Me voy a salir. Dígame. Ok, me voy a salir de acá y quiero esto. Miren, voy a presionar donde dice arriba X binomial. Ven un montón de nombres ahí. Pues esas son algunas distribuciones que vamos a ver. Veamos. Voy a subir algunas. De esas son algunas que vamos a ver. Todas están tabuladas. Todas están tabuladas. Entonces, en vez de andar aquel montón de hojas de tablas, se resume todo a una sola aplicación. No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí, Lick. Ok, Sí. vuelvo entonces al caso de la presentación. Ok. Ahí tenemos las probabilidades. Entonces, no vamos a trabajar con las tablas. O sea, sería, bueno, está la tecnología. ¿No? Entonces, con eso vamos a trabajar. Cuando preguntaba aquello de que decía entre 4 y 7, me refería a estas fórmulas. A esto que hicimos acá. Como acá incluye
menor o igual que 4 y menor o igual que 7, entonces sería f de 7. El f es el menor o igual que 7, menos f de a menos 3. A era el límite inferior, en el ejemplo era 4, entonces acá tendríamos que considerar de 3. Por eso mencionaba que esto tendríamos que tenerlo bastante a mano. Y como mencioné también previamente, lo que está en rojo son las opciones que nos dan la aplicación. Son las opciones que nos da la aplicación. Entonces, según lo que nos pidan, tendríamos que acondicionar la fórmula para buscar estos términos donde dice el F en la aplicación. Nada más que recordar que ese F es la opción menor o igual, el que tengo numerado aquí. No sé si está claro lo mencionado. Sí. Ok, avancemos entonces. Entonces, mira, acá aparecen unos ejemplos de tablas. Entonces, eso no lo vamos a tomar. Ok, otro tipo de experimento que vamos a considerar es el que se conoce como experimento de Poisson. Poisson es un nombre francés, entre comillas, de Roger Poisson. Ejemplo de Poisson. Es una distribución que caracteriza algo. Número de veces, cantidad de veces que sucede algo, ese algo es un evento, en un intervalo. Mide cantidad de veces o de éxitos, si suele aparecer en algunos textos, que ocurren en un intervalo. Si indirectamente hay un intervalo o algo por ahí, es una distribución de Poisson o Poisson. El intervalo es en algo que medimos. Tiempo, puede ser distancia, un intervalo que puede representar área o volumen, algo así, ¿verdad? Condiciones o requisitos que debe de cumplir. Bueno, la probabilidad, que es lo que nos va a interesar, es proporcional al intervalo. Los intervalos no se superponen y son independientes. Lo ilustramos con un ejemplo más adelante que hace referencia a esto. Como mencionábamos antes, lo que está acá en verde, la variable nos indica el número de veces que ocurre el evento en un intervalo. Y se define de esta manera. Se suele utilizar la letra P, así como teníamos la binomial N y P, la letra P, y depende de un parámetro que se le suele llamar lambda. Ese parámetro es la media, cantidad de veces o de éxitos que ocurren en el intervalo. La distribución de Poisson o Poisson depende de lambda. Este lambda suele ser la media o promedio o valor esperado de el suceso en un intervalo. Obviamente X representa la cantidad de veces o de éxitos, como tenemos en la parte de arriba, de éxitos en ese intervalo. Y se tiene que el valor esperado es lambda y la varianza también es lambda. Varianza también es lambda. Y este tipo de distribución es muy utilizada en casos así, para aproximar una binomial. Si el n es muy grande, es decir, hay muchas pruebas, hay muchas observaciones y el p es pequeño, se suele utilizar la distribución de Poisson para aproximar la binomial. Tenemos allá que en la binomial el valor esperado era n por p. Entonces se suele utilizar acá el lambda igual a n por p. ¿Cuándo se utiliza? Pues cuando el n es bastante grande y el valor de p es pequeño. En algunos textos suele considerarse el hecho de que np tiene que ser menor que 5, igual npq también menor que 5. ¿Verdad? Ilustremos con un ejemplo. Okay. Tenemos cantidad de clientes que llegan a un mostrador. Retrocedo en algo, mencionaba, la distribución depende de lambda, de este lambda. Este lambda es media, promedio, valor esperado.
Si alguno de estos términos aparece en el enunciado, no nos compliquemos mucho. Es una distribución de Poisson. Es una distribución de Poisson. Nos mencionan acá que clientes llegan a un mostrador con una distribución de Poisson. Este término no es tan necesario. Ese término no es tan necesario. Si indirectamente acá tenemos promedio, si indirectamente acá tenemos promedio, es de Poisson. Recordemos que promedio es equivalente a la media, es equivalente al valor esperado. Este promedio es por cierta unidad. Y esa unidad, menciono el término unidad, es con un intervalo por hora. Y nos piden que en una hora ciertas probabilidades. Lleguen exactamente 5 clientes. Aquí no nos mencionan en un lado en un N, no nos mencionan en un lado P, sino que los que mencionan es promedio. Eso hace que la distribución sea binomial. Hay que definir la variable, el número de personas que llegan al mostrador. La variable está casi implícita en el enunciado. ¿De qué depende la distribución? De lambda. Lambda es el promedio. Menciono el término promedio porque es el que está en el enunciado. Que llegan en una hora. Y esta sería la distribución. Una diferencia en el caso anterior, bueno, sustituyendo aquí el valor de lambda. Voy a retroceder un poquito acá. Sustituyendo acá el valor de lambda. Ya nos dicen que era 7 el promedio. El X llega hasta infinito. Es posible que no llegue nadie, que llegue una persona, que lleguen 2 personas, 3 personas, y así, siendo bastante exagerados. Que lleguen 100 personas, que lleguen cualquier cantidad de personas. A partir de determinado valor numérico, la probabilidad se hace casi 0. Okay. Lo primero, que lleguen exactamente 5 personas, 5 clientes. P de X igual a 5. P de X igual a 5. ¿Cómo encontraríamos eso con nuestra aplicación? Si la tienen a mano. Ok, aquí ya tengo el resultado. Ya no voy a utilizarla, a sacar la aplicación para compartir porque ya la tenemos en teoría ahí. Ya la tenemos en teoría ahí. Entonces tendremos que abrir nuestra aplicación. La aplicación, ¿la tienen a mano? Es que para estarla compartiendo tendría que salirme aquí, por eso no les mencionaba. Buscamos la distribución de Poisson. Es la última de abajo. ¿De qué depende? De lambda. Lambda es 7. El valor de X es 5. Y la opción igualdad. ¿Cuánto nos da? Nadie lo tiene. 0.12172. Sí, 0. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, bueno, lo estoy viendo acá en mi teléfono. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, aparece un gráfico. Ese gráfico que está con un color medio rosado es la probabilidad que se encontró. La probabilidad que se encontró. No sé si estamos de acuerdo con eso. Sí. Ok. Siguiente inciso, el inciso B. Lleguen al menos 8. Lambda no cambia. Lambda no cambia. Tendremos que considerar 8. ¿Y el al menos qué nos indica? Que se van a tomar del 1 al 8. Menos sería Ah, no, mayor del a 0. 8. 8. ¿Así, mayor o igual o como dijo él? Mayor igual a 8. Mayor igual a 8. Mayor o igual a 8. Porque si 9, 10 y así. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 0.40129. Correcto. Y si nos dicen entre 4 y 8, inclusive, ojo,
Si solo dijese entre 4 y 8, es que no los está tomando en cuenta. Pero si dice inclusive sí, que nos estarían pidiendo algo así. ¿Y eso cómo lo podemos hallar? Bueno, con aquella fórmula que mencionaba que tenía que tener. Bueno, lo voy a colocar así para verlo. Entonces tenemos que dar dos probabilidades en nuestra aplicación. Que sea menor o igual que 8 y le vamos a restar el menor o igual que 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿y eso cuánto nos da? Bueno, hay que hallar las dos probabilidades en la aplicación, obviamente, y restarlas. Valga la redundancia posteriormente. Estoy esperando el resultado. 0.3278. Este es el que nos da en la aplicación para menor o igual que 8 y menor o igual que 3. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen 10 clientes entre las 2 y las 4? Mire, la idea de la aplicación es no usar uso de las tablas. La tecnología es para usarlas, ¿verdad? Pero no como hicieron algunos en el examen. ¿Cuál es esa probabilidad? Me enredé. ¿Por qué? Con la aplicación se enredó. ¿Cuánto le da ahí? Nadie lo tiene. Ok, bueno, entonces explico. Miren, en el enunciado nos mencionan un promedio. El lambda es un promedio. Donde tengo arriba el cursor, tal vez no lo logran distinguir. Habla un promedio de 7 por hora. 7 por hora. Y todas estas probabilidades, al inicio dice, durante una hora encontrar estas probabilidades. Acá nos están hablando de que lleguen 10 clientes entre las 2 y las 4. Es un intervalo. El límite inferior a las 2 de la tarde, el límite superior 4 de la tarde. ¿Cuántas horas hay aquí? 2. Ah, hay que multiplicar el promedio por Entonces, 2. habría que multiplicar el promedio por 2. Uno de los problemas más comunes es considerar la misma variable y sería incorrecto. Aquí sería considerar otra variable. Bueno, le puse Y, número de personas que hay en el mostrador, pero ya no como antes, en una hora, sino que en 2 horas. Porque acá el intervalo que nos dan es de 2 horas. El promedio sería 14. 7 en la primera hora, más 7 en la segunda hora. Entonces, ese sería. Esta sería la distribución. El lambda ya no es 7. La variable ya no puede ser X, porque X es personas en una hora, cantidad de personas en una hora. Entonces, tendremos que considerar otra letra, otra variable, que sea en 2 horas. ¿Por qué en 2 horas? Porque es el intervalo de tiempo que se nos da. Obviamente, el lambda cambiaría. Lambda en este caso sería promedio que llegan en, bueno, aquí es unas, me faltó que cambiar acá, en 2 horas. Y la probabilidad sería entonces esta. Porque lambda sería 14. Y el X involucrado, 10. Bueno, el Y, porque le puse Y ahí. No sé si estamos de acuerdo. Hay que tener Sí, cuidado con los intervalos aquí, que el promedio puede cambiar.
Ok. Un ejemplo un poquitito diferente. Este es un ejemplo que ha salido varias veces en examen. No sé por qué. En este ejemplo se nos pide un valor esperado. Bueno, en este ejemplo se nos pide un valor esperado, ¿verdad? Habla de una producción de cierta clase de cuerdas. Bueno, la letra a la variable le llaman Y. Se nos dice que Y, bueno, el número de defectos tiene una expresión de Poisson con media. Media, recordemos, es lambda. 2. La utilidad por pie es esta, X, de acuerdo a esta relación, y nos piden utilidad esperada. Utilidad X, está en el inciso, en la parte superior, X, esperada. Entonces, lo que nos están pidiendo es esto. No sé si estamos de acuerdo. Nos están pidiendo eso, E de X. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, sustituir X por su equivalente en Y. Todo esto de acá. Esperanza de X es esperanza de 50 menos 2Y menos Y cuadrado. Y de aquellas propiedades de esperanza que vimos en su momento, descomponerlo. La esperanza del primero con el segundo y el tercer término. Bueno, esperanza de 50 menos 2. 2 es una constante, podemos sacarlo. Esperanza de Y menos esperanza de Y cuadrado. ¿Qué sabemos? Bueno, se nos dice acá que como es una distribución de Poisson, la media es lambda, es 2. Y la varianza también es lambda. Retrocedo un poquitito. En una distribución de Poisson o Poisson, la media es lambda y la varianza también es lambda. La media es lambda y la esperanza es lambda. Con que nos den 1, indirectamente se nos brinda el siguiente dato. Entonces, en el ejemplo tenemos eso. Bueno. Acá necesitamos sustituir la esperanza de Y cuadrado. Acá necesitamos sustituir la esperanza de Y cuadrado. Si recordamos, la varianza era la esperanza de Y cuadrado menos la media. Cuando hablamos aquello de valores esperados en nuestra clase anterior. Entonces, la varianza es 2. La esperanza de Y cuadrado no sabemos qué es. La media es 2. Entonces, sustituyendo numéricamente aquí, la esperanza de Y cuadrado es 6. Con esto ya tendríamos para sustituir la esperanza de 50, es una constante, es mismo 50. La esperanza de Y la tenemos que es 2. Y la esperanza de Y cuadrado tenemos que es 6. Sustituimos numéricamente acá. La esperanza de 50 es 50. La esperanza de Y teníamos que es 2. Lo que está en verde un poquito arriba. Y la esperanza de Y cuadrado es 6. El que se ha encontrado acá. Entonces la utilidad esperada, esperanza de X, es 40. No sé si estamos de acuerdo. Hay mucho problema en ese sentido. Aplicar propiedades de alguna forma de valores esperados, de varianzas, para encontrar alguna transformación de variables y en esa transformación sus valores esperados. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿No lo escuché bien? Yo tengo una duda. Dígame. Ahí en Esperanza, bueno, cuando tiene E de 50 menos 2EY, cuando sustituye ese 2, ¿de dónde sale? Ah, por eso le decía. Bueno, permítame. Donde tengo el cursor, ¿estamos de acuerdo? Sí, ahí. Pero si usted se fija acá arriba, bueno, donde está en verde, donde dice tenemos que, ahí está la esperanza de Y. Ah, ya es cierto. Disculpe, no la había visto. No, nada de disculpe, esto es un derecho.
No sé si estamos de acuerdo todos los demás. Sí, Lick, gracias. Miren, hay problemas de este Sí. tipo, muy frecuentes en examen, sobre todo para evaluar transformaciones o algunas propiedades de varianzas y valores esperados. Bien, vamos a referirnos a otro tipo de distribución. Se suele conocer como distribución geométrica. Como distribución geométrica. La distribución geométrica hace referencia a un experimento de Bernoulli. Es decir, hay dos posibles resultados, uno le llamamos éxito, otro le llamamos fracaso. Pero a diferencia de los anteriores, aquí no cuenta, no es un conteo, sino lo que mide es el número de la prueba en que ocurre el primer éxito. El número de la prueba en que ocurre el primer éxito. Algo más o menos así. Se hace una encuesta. La encuesta, preguntamos algo sí o no. Fracaso. La primera prueba, fracaso. La segunda prueba, fracaso. La tercera prueba, fracaso. La cuarta prueba, éxito. Ahí termina el experimento. El experimento termina cuando se obtiene el primer éxito. Cuando se obtiene el primer éxito. En todos los anteriores, lo que se tiene son fracasos. Lo que se tiene son fracasos. Okay. Adelanto un poquitito. La expresión está dado por esto. La expresión está dado por esto. Y acá tenemos un ejemplo. El ejemplo más típico es llevar la clase. Bueno, voy a ser extremista y como utilicé este ejemplo en una clase presencial, alguien dijo algo que me dio ganas de reír. Me voy a la universidad. Matriculamos X clase el primer periodo. Se nos aplazan, la perdemos. El segundo periodo, la volvemos a matricular, la perdemos. El tercer periodo, la volvemos a matricular, la perdemos. El cuarto periodo, la matriculamos, pasamos la clase. ¿La volvemos a matricular de la clase si ya la pasamos? Creo que no, ¿verdad? Entonces, ahí el experimento termina. Porque el experimento da cuenta, fracaso, fracaso, fracaso. Pero cuando ya se tiene el éxito, se termina. Un ejemplo muy común es este, el de las llamadas telefónicas. Queremos llamar a X persona y X persona tiene el teléfono ocupado, está con otra llamada. Llamamos la primera vez, no nos contesta, fracaso. La segunda vez, no nos contesta, fracaso. La tercera vez ya nos contestó. Si ya nos contestó, ¿lo volvemos a llamar en ese momento? No, porque ya logramos el éxito. Cuando el éxito acá sería que nos contestara la llamada. Ese tipo de experimentos se conocen como experimento geométrico. El nombre es porque sobre todo esto de acá se asemeja a la distribución, a una serie geométrica que se estudia en cálculo 2. No sé si han visto la parte ya de series ahí. Okay. Entonces acá tenemos un ejemplo que queremos ilustrar. Ese de aprobar el examen. Ese es un ejemplo muy típico. Entonces, nos dice que la probabilidad de que apruebe un examen es 0.7 y queremos la probabilidad de que apruebe el examen en el tercer intento. Es decir, en el primer intento no lo hizo, en el segundo intento no lo hizo, en el tercer intento sí lo hizo. Nos estarían pidiendo la probabilidad de que sea igual a 3. Si nos vamos aquí, tenemos geo, la probabilidad geométrica depende únicamente de P. Depende únicamente de P. A diferencia de la binomial, que dependía de N y de P, la de Poisson, que dependía de lambda, esta depende únicamente de P. Como habla de éxito y fracaso, pues el Q involucrado acá es 1 menos P. Entonces, se nos dice que la probabilidad de que apruebe es 0.7. Este sería P. Este sería P. X, bueno, no está escrito acá,
muy intencionalmente, hay que definirlo. Bueno, en un examen virtual se hace medio difícil, pero hay que definirlo. Cantidad o número de intentos donde se obtiene el primer éxito. Entonces, lo que nos estarían pidiendo sería algo así. Depende de P nada más, depende de P. Entonces, la distribución sería así. 0.7, este es el valor de P. Q, recordemos, es 1 menos P. Si la probabilidad de éxito es 0.7, de fracaso sería 0.3. Y en el primer intento, bueno, voy a retroceder. En el primer intento nos están pidiendo la probabilidad de que sea igual a 3. De que X sea igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Ojo con lo que voy a mencionar. Si nos vamos a la aplicación, porque también vamos a hacer uso de la aplicación, si nos vamos a la aplicación, ojo, porque esto sí ya ha pasado varias veces, si nos vamos a la aplicación y vemos geométrica, nos aparecen dos opciones. ¿Sí o no? Si lo tienen a mano, espero que sí. ¿Hay alguien que no tiene la aplicación a mano? Porque si no, pongo compartir la otra. Hay dos opciones. ¿Lo ven? Sí. Ok, miren. La distribución geométrica se puede definir de dos formas. Se puede definir de dos formas. La que estamos considerando acá es el número en que ocurre el primer éxito. El número que ocurre el primer éxito. Okay. Voy a ilustrar de nuevo con un estudiante que matricula la clase. La clase la matriculó 3 veces primero y las 3 veces lo aplazaron. La matriculó la cuarta vez y en esa cuarta vez aprobó la clase. ¿En qué prueba, por el término que está en la definición, ocurrió ese primer éxito? Que aprobó la clase la cuarta vez. Entonces, X ahí sería 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Ok. ¿Cuántos fracasos tuvo? Si la clase la pasó hasta la cuarta vez, ¿cuántos fracasos tuvo? 3. 3. La otra forma de definir la distribución geométrica es contar los fracasos. Entonces, en la aplicación aparecen dos geométricas. La número uno cuenta fracasos. Y la que vamos a utilizar nosotros es la número 2. De esas dos geométricas, si lo ven ahí en su teléfono, en su aplicación donde lo hayan bajado, aparecen dos geométricas. Sería utilizar la geométrica 2. La geométrica 2. La geométrica 2 encuentra esto, el número donde ocurre el primer éxito. La geométrica 1 cuenta los fracasos. Entonces, en la aplicación, utilizar la geométrica 2. Repito, utilizar la geométrica 2. ¿De qué depende? Bueno, depende de P. P es 0.7. En el primer caso, ¿qué ocurre en el primer intento? ¿Cuánto nos da la probabilidad? 0.063. Ese es en el primer intento. Este es el tipo de que vamos a utilizar. Y en el siguiente, ¿qué dice? Antes del tercer intento. No estoy, tengo los resultados, no los quiero mostrar para que los encuentren y corroboremos. ¿Qué nos están pidiendo en el inciso B? Simbólicamente. Bueno, en el A era que X sea igual a 3. Y en el B. Menor o igual a, no, menor que 3. Menor, correcto. Antes, menor que 3. Entonces, como es menor que 3 y la probabilidad considera las igualdades, ¿qué tendríamos que escribir? Menor o igual que ¿qué? Menor o igual que 2. Que 2. Que 2. Okay. ¿Esos valores obtienen? Sí. Miren, yo soy de la opinión, saliendo un poquito de la clase, la aplicación la he utilizado como hace 6 años.
Y me ha originado problemas por lo del teléfono. Me refiero al caso presencial. ¿No? Pero es una aplicación a utilizar. No sé si estamos de acuerdo con este. Entonces, ¿sí? Sí, sí. Veamos un ejemplo. El ejemplo este, creo que es el que sigue, quiero cerciorarme. Es un ejemplo que ha aparecido muchísimas veces en examen. También es un problema de un libro. Es un problema de un libro. Muy interesante, realmente. Muy, muy interesante. Y van a ver el por qué. Habla de un cocinero que prepara una ensalada. De un cocinero que prepara una ensalada. Vuelta. En promedio, tiene 6 vegetales, la ensalada. Y nos piden la probabilidad de que la ensalada tenga más de 6 vegetales. Antes de ver lo de los incisos, es esto. 6, 6, 6, 6. Otra vez en examen salió 5, 5, 5, 5. Eso no afecta mucho. Okay. Si me acompaña en la lectura, el cocinero prepara una ensalada que contiene en promedio 6 vegetales. ¿Cuál es la probabilidad de que la ensalada contenga más de 6 vegetales? En un día dado. ¿Qué tipo de distribución es esta? Bueno, de las que hemos mencionado, Poisson. de Poisson. Binomial, N y P. Poisson, promedio, media, valor esperado. Nos mencionan acá promedio. Y que nos dice, en ese primer inciso, contenga más de 6 vegetales. ¿Qué nos están pidiendo? Bueno, tengo acá la solución, por eso no los quiero mostrar todavía. ¿Qué nos están pidiendo? Es de Poisson. Tenemos que ver de manera inicial qué tipo de distribución es. El término ese promedio nos dice que ya es de Poisson. Entonces tenemos que de Poisson. Poisson depende de lambda. Lambda es 6. 6. 6. Y si nos dice que tenga más de 6 vegetales, X mayor que 6. X mayor que 6. No sé si estamos de acuerdo todos. Sí. Sí. Ahí lo tenemos. Es de Poisson con lambda 6. X es la cantidad de vegetales que tiene la ensalada. Miren, en forma virtual se hace difícil evaluar si uno define o no correctamente los eventos en el periodo pasado, en el parcial pasado, y ahorita si se define bien o no la variable. Acá quiero detenerme un poquitito. Mayor que 6. Mayor que 6. En nuestra aplicación, ¿qué tendríamos que escribir? Mayor o igual que 7. Mayor o igual que 7, porque aquí no incluye la igualdad. Esas cositas son las que hay que tener cuidado. En esas cositas, repito, son las que hay que tener cuidado. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. El inciso B, en 4 de los siguientes 6 días. ¿Qué tipo de distribución es? Bueno, lo ilustro así. Miren. Encontrar la probabilidad de que la ensalada tenga más de 6 vegetales en 4 de los siguientes 6 días. Estoy leyendo de donde dice probabilidad y el inciso B. Los siguientes 6 días, bueno, voy a empezar de un lunes. Eso puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahí hay 6 días. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga más de 6 vegetales en 4 de esos 6 días? ¿Qué tipo de probabilidad es? He ahí el pero. Binomial, creo. Quítele el creo porque le acertó. Pero ahora le hago la pregunta. ¿Por qué es binomial? Porque son varios intentos. Son varios intentos. Ok. Imaginémonos el lunes. El lunes, para que sea binomial, hay 2 posibles resultados. Uno que le llamamos éxito, otro que le llamamos fracaso.
El lunes es posible que la ensalada tenga más de 6 vegetales. ¿Verdad que no? El martes es posible que la ensalada tenga más de 6 vegetales. Puede que sí, puede que no. Eso también el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Entonces, es un experimento binomial. ¿De qué depende la binomial? La binomial depende de n y depende de p. Necesitamos saber qué es n y qué es p. ¿Qué es n en este caso? Los días. Pues el lunes puede que sí, puede que no. El martes puede que sí, puede que no. El miércoles puede que sí, puede que no. Ok, voy a ampliar. Es una binomial. Son 6 días. ¿Y cuál es el P que necesitamos? Ah, pues de que tenga más ensalada en un día cualquiera. El P del inciso anterior. No sé si estamos de acuerdo. Que tenga más de 6 vegetales. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga más de 6 vegetales el lunes? Bueno, lo que se encontró en el inciso A. Esta. Que tenga más de 6 vegetales el martes. Esta. La misma. El jueves, la misma. El viernes, la misma. La probabilidad es la misma. Si un día tuvo más de 6 vegetales, el siguiente día no tiene nada que ver. Son independientes. Para la binomial necesitamos dos cosas. Necesitamos n y necesitamos p. ¿Qué nos piden? Que en 4 de esos 6 días tengamos éxito. Sería este de acá. Hacer uso de la distribución binomial con N6, con el P mencionado previamente, y lo que nos estarían pidiendo sería este. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok, aquí quiero hacer un Sí. comentario adicional. Este problema salió cuando salió un examen, la primera vez que salió un examen, a un estudiante se lo puse malo. Y explico el por qué. O sea, el problema, si mal no recuerdo, creo que valía 18. 6 puntos, entonces le puse la mitad. Me llevó al comisionado por eso. Ok, adelanto esto acá. Me llevó al comisionado porque yo lo estaba robando puntos. Pero el error de él fue utilizar esta X aquí. Bueno, no definió las variables. Definió una variable. Pero este X de aquí, o la variable acá, es diferente a la variable acá. Porque acá son cantidad de vegetales por día. ¿Cuántos días? Y acá habla de otra cosa. Entonces, la variable hay que definirla. Es como aquel evento de Poisson que mirábamos de personas que llegaban en 1 hora o que llegaban en 2 horas. ¿No? Ok. El último es una geométrica. Porque nos dicen, encuentra la probabilidad de que la ensalada contenga más de 6 vegetales por primera vez. El éxito es por primera vez que ocurre en agosto, el día 6. Es decir, el primero, 1, no tuvo éxito. El éxito acá es que tenga más de 6 vegetales. El 2 tampoco. El 3 tampoco. El 4, me refiero a fechas, tampoco. El 6 sí. La fecha 6 sí. Entonces es una distribución geométrica. No sé si estamos de acuerdo. Es un ejemplo este. Y cuando les mencionaba que muy interesante, el hecho es que los 3 incisos son 3 distribuciones, 3 variables diferentes. No sé si estamos de acuerdo. Hay mucho problema en el cual no solo una variable se suele utilizar, sino que pueden haber 2. Bueno, en el ejemplo este ocurren 3. Entonces, depende de qué condición se da en cada inciso. Bueno, me soy un inciso por el planteado aquí. Pero este sí es un problema en el cual hay 3 situaciones muy diferentes. No sé si el ejemplo está claro. Bueno, Sí. okay, espero que sí, aunque veo muchos silencios en comparación a los casos anteriores.
Hay otro Yo tipo tengo de... una duda. Dígame. En el ejercicio, ajá, en ese, ¿qué valor tomo de X? Como me dice X, me refiero a que se refiere a este. No, en el inciso B, me refiero para ponerle Ah, representación. ok, como, es que, permítame, como me dijo X, por eso que coloqué acá. Acá tendría que ser 4. Entiendo. Gracias. ¿Sí? Mencionaba, importante definir bien la variable. Aquí en Corma Virtual, pues como solo le coloco el resultado y casi le quito el caso. No se suele poner preguntas con respuestas abiertas, es decir, con respuestas abiertas que escriban palabras, oraciones. Entonces, más por eso, más el resultado. Hay otro tipo de distribución que se suele utilizar mucho, que se conoce como probabilidad hipergeométrica. Hipergeométrica. La propiedad hipergeométrica cumple ciertas condiciones. Ok, me voy a la número 2. A la número 2. Bueno, o la 1, como está listado acá. Se realizan N pruebas repetidas. Pruebas, ensayos, como le queramos llamar, repetidas. Cada prueba tiene 2 resultados posibles. Uno le vamos a llamar éxito y otro fracaso. Pero no son independientes. Pero no son independientes. ¿Verdad? Okay. La variable, menciono por lo que está aquí, representa el número de éxitos. Esto se asemeja mucho, no que es igual a un experimento binomial. La diferencia es esta, el que está en rojo, que las pruebas no son independientes. Ok. Y antes de ilustrar lo que está más adelante, les voy a hacer una pregunta así. Pero me creo que puedo hacer algo aquí. Esto lo voy a borrar después. Imaginémonos que tenemos una urna y en esa urna hay 8 bolas de color rojo y hay 4 bolas de color negro. 4 bolas de color negro. Y se van a sacar 4 o 3. Vamos a ilustrar tanto. Se van a sacar 3 sin reemplazo. Se van a sacar 3 sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad? Sin reemplazo. Es decir, sin reemplazo es que sacamos la primera y no la volvemos a depositar. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja? Si estamos interesados que sea roja. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja? O sea, tenemos una urna con esas 2 opciones. Hay 4 bolas rojas, 4 negras. Vamos a sacar 3. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea negra, sea roja? 1 de 12. ¿Cuánto? 8 sobre 12 sería. Sí, tiene razón. 8 sobre 12. Sí. Que la segunda sea roja, sin reemplazo. Que la segunda sea roja. 7 sobre 11. 7 sobre 11. ¿Están de acuerdo? Sí. Ajá, pero con este caso usted me está diciendo que la primera fue roja. ¿Y si la segunda y la primera no fue roja? Bueno, dejémoslo con el 7 sobre 11. Que sea roja, 8 sobre 12. La primera. La segunda, que sea roja, 7 sobre 11. ¿Son independientes o son dependientes? El éxito cambia. No sé si lo ven. La probabilidad de que sea roja cambia. Cuando se dice que son independientes, es que la probabilidad la primera prueba es la misma que la probabilidad de la segunda, que la probabilidad de la tercera prueba y así sucesivamente. Y aquí la probabilidad de éxito cambia. No sé si lo distinguen. Sí. Sí. Okay. Este tipo de probabilidad donde más se suele utilizar es, quiero ver si, no, perdón.
donde más se suele utilizar es en muestras sin reemplazo. Esta es una de las fórmulas de las distribuciones más utilizadas en estadística. O sea, es de las fórmulas más utilizadas en estadística. Okay. La idea es algo más o menos así. No sé si recuerdan cuando hablábamos allá de técnicas de conteo. Se basa en algo parecido aquí. Okay. Está en todo esto literal. Lo explico con el gráfico que tenemos acá. Hay una población de tamaño n. De esta población, n mayúscula, del total, hay un n mayúscula, se va a tomar una parte, el n minúsculas, Y acá distinguimos algo como éxito. Del M es la parte de la población del total, donde vamos a buscar los posibles éxitos, Okay. Me voy al ejemplo y regreso acá. Porque así con tanta letra aquí se ve rarísimo. Ok, me voy al ejemplo y tenemos acá. Este ejemplo más o menos es lo siguiente. Miren. Hay 50 empleados en una empresa, en un departamento de una empresa, lo que está en rojo. De estos 50 se van a seleccionar 8. Pero estos 50... hay una parte que tiene una condición, otra parte que no tiene una condición. Acá la condición que interesa habla de un sindicato, lo que está en verde. Entonces, de estos 50, hay 40 que pertenecen a un sindicato. Y obviamente, si hay 40 que pertenecen al sindicato, hay 10 que no están en el sindicato. De forma total, que existen 50 personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, esto que acabo de mencionar ahorita es lo de aquí, lo de acá arriba. Hay N, y de estos N, mayúscula, todo lo que está en mayúscula, me refiero a todo lo que está en mayúscula. De estos hay algo que cumple una condición, que es la que nos va a interesar y le vamos a llamar éxito. El M, obviamente, si el total son N, en lo que está en azul tendría que existir N menos M. ¿Estamos de acuerdo en eso? Allá numéricamente, si acá habían 50 y acá hay 40, acá adentro, en lo que estaría en azul, tendríamos 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, me vuelvo al ejemplo, porque aquí hay muchas letras involucradas. De estos 50 se van a seleccionar 8. Acá donde dice más adelante, del enunciado se eligen al azar 8 para formar un comité. De estos 50 se van a escoger 8. La idea obviamente es que de los 40 que están en el sindicato, una parte, y de los que no están en el sindicato, otra parte. ¿Qué es el éxito para nosotros? Ese éxito nos lo dice la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de los elegidos estén en el sindicato? Pues el éxito para nosotros es que esté en el sindicato. Desde esos 40, vamos a seleccionar X. De nuevo, si son 8 los que se van a seleccionar, si acá se toman X, ¿cuánto irían acá? 8 menos X. Si se escogen 3, si X es 3, es decir, son 3 del sindicato, tendrían que haber 5 que no son del sindicato, el 8 menos 3. De manera general, esto. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí, ok. Eso que acabo de mencionar es lo de acá abajo. Es lo de acá abajo. ¿Sí? Si se cumple eso, la variable es número de éxitos en la prueba. Número de éxitos. O sea, lo que está en verde es lo de éxitos. Se define así, como combinaciones. Como combinaciones. Combinaciones, hay aquello que mencionábamos en el caso de las técnicas de conteo. Y casi literal, si me acompañan acá es,
de estos M, la parte de éxito que nos interesa, de estos M, el M mayúscula, seleccionamos X. De estos M, seleccionamos X. Lo que está aquí. Lo que está aquí en la fórmula. O sea, de la parte en verde, grande, seleccionamos el X. La parte verde también. Y de manera similar, de lo que está en azul, en mayúsculas, seleccionamos lo que está en azul en minúsculas. O sea, de estos N menos M, de lo que está en azul en el rectángulo grande, seleccionamos el N menos X. No sé si lo vemos. Aquí es aplicable aquello de combinación, y también aplicable aquella regla que, de los primeritos que vimos de conteo. La regla de la multiplicación. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Lick. Sí, sí, es que me salió acá así conectando. Eso me pasó cualquier cantidad de veces ayer en la tarde. Pero deja fluctuaciones de internet que se suelen. Bien, decía, estamos de acuerdo con lo que está en el numerador, en la parte de arriba. Y lo de abajo es que de el N mayúscula, seleccionamos el N minúscula. Este tipo de distribución se conoce como hipergeométrica. Y esta es una de las fórmulas más utilizadas en estadística. Exageradamente utilizada. ¿Verdad? Me voy al ejemplo que decíamos. Hay 50 personas en un departamento, 40 pertenecen al sindicato, 10 no. O sea, del total de 50, 40 están en el sindicato, lo que tenemos en la parte en verde. Obviamente 10, perdón, la diferencia, no. El éxito es el X. Entonces, el éxito está casi implícito en la pregunta. Casi implícito en la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de las personas elegidas para el comité pertenezcan al sindicato? Acá tendría que estar el X. Y como nos dicen 40, sería algo así. Sería algo así. No sé si lo distinguimos. De 40 seleccionamos X y de 10 seleccionamos 8 menos X y 50 sobre 8. Y si nos vamos a la aplicación, aquí sí le pido un poquito de ojo de la aplicación. Ahí está, aparece hipergeométrica. Nos aparecen un montón de letras. N, M, M, un montón de letras. Estas letras hay que tener cuidado. Entonces, hay que tener presente este gráfico. Está compartiendo pantalla. No, ¿sí? No se mira. No les creo. No. No, pues tiene problema usted. Sí se mira, Lick. Yo sí miro, no sé. Sí, es que tengo el teléfono, la tabla acá y sí la veo. Pues quizás usted algo ahí le pasó. No Ya, la veo Lick. todavía. ¿Ah? Ya. Ok, no hay problema. Les mencionaba, lo último que les mencionaba. Tener presente este gráfico donde ya están los valores numéricos con este de acá. Porque en la aplicación estas son las letras que nos aparecen. Si abrimos la aplicación, ahí nos aparecen un macanazo de letras. ¿Qué hay que distinguir? Un N minúscula, que es lo que se selecciona. Un N mayúscula, que es el total. El M es el éxito de la población. Entonces, tener a mano este gráfico asociado, bueno, con el ejemplo que se nos brinde. ¿Verdad? Entonces, en este caso particular,
El N minúscula es cuántos se seleccionan. Son 8. El N minúscula es este, el que está acá afuera. ¿Verdad? El N mayúscula, el mayúscula se reserva para la población, para todo el total, y el minúscula para cuántos se seleccionan. Entonces, el N mayúscula es 50. El M mayúscula es 40. ¿Sí? Y lo que nos están pidiendo es, en el primer inciso, de que sea 4. Estaba buscando acá, porque nos dicen 4 sean los elegidos. No sé si lo encuentro con la aplicación. Sí. Aquí sí que hay que tener presente eso, ¿verdad? Y en el segundo de los casos, la mayoría sea sindicalizada. ¿Qué nos están pidiendo en forma simbólica? Si es mayoría, ¿cuándo? Numéricamente, con números, ¿cuándo es mayoría? Si son 4 y 4, porque son 8 los que seleccionan, ahí no hay mayoría. Tendría que ser 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? ¿O no? Sí. Entonces colocaríamos X5. ¿Y qué opción? ¿Mayor o igual? Porque nos dicen mayor. La igualdad es 4. ¿Eh? Pues como dice mayoría, tendría que incluir el 5. No sé si estamos de acuerdo. Sí. ¿Y el valor esperado? Ok, dos formas posibles. 6.4. Correcto. Con toda esta expresión de acá, con toda esta expresión de acá, o, que me imagino que lo hizo él, en nuestra aplicación, abajo aparece uno que decía ayudas, está en inglés, fórmula, y uno que dice momentos. El momento nos da el valor esperado, 6.4. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Ok. Bien. Eso es sería lo de la clase de hoy. Les aconsejo que estudien. Según más o menos la planificación que tengo,